Muy queridos hermanos, bendiciones. Vamos a empezar la charla sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en los números 385 al 421. Empecemos con la oración. Un saludo para toda la Legión de María y para todos aquellos que se están conectando para esta clase del catecismo de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ponemos esta clase en las manos de la Virgen, nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Vamos a explicar lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 385 al 421. Empecemos con la explicación de estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el contenido de los números 385 al 421 del Catecismo? La caída. Es decir, vamos a hablar del pecado original. Nosotros tenemos que ser realistas. Y cuando decimos que debemos ser realistas, estamos diciendo que tenemos que considerar la realidad del pecado. Eso nos lleva a la caída. La otra vez leía un letrero que decía así: si caes, ahí estaré, abajo el piso. Gracioso, ¿no? Si caes, ahí estaré, y abajo el piso. Todos caemos, todos somos pecadores. ¿Cuál es el punto de partida para hablar de la caída? La realidad del pecado. Tenemos que ser realistas. Somos pecadores. La única excepción en la humanidad es María Santísima. Ella es la Inmaculada Concepción. María es la única excepción. Y se discute, se reflexiona teológicamente sobre San José. Pero dogma en este momento es la Inmaculada Concepción. Pero también es dogma la existencia del pecado original. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 386. ¿Qué nos está diciendo el número 386 del Catecismo? Que hay que decir las cosas claras. Existe el pecado. Somos pecadores. Y solamente vamos a comprender la tragedia del pecado si reconocemos nuestro vínculo con Dios, porque el pecado es una ofensa a Dios. Una persona que no reconoce la importancia de Dios en su vida le va a quitar importancia al pecado, pero el pecado va a estar ahí siempre, haciendo daño. ¿Quiénes cayeron en primer lugar? Un grupo de ángeles. Ellos mismos se volvieron demonios. Quienes cayeron en primer lugar fueron un grupo de ángeles.
Por eso se habla de los ángeles caídos. Hay que conocer los términos bíblicos. Si un chico le dice a su enamorada, tú para mí eres un ángel caído del cielo, le está diciendo a su enamorada que es un demonio. Un ángel caído del cielo es un demonio. Los primeros que cayeron fueron un grupo de ángeles. Ellos mismos se volvieron demonios. Porque Dios todo lo que ha creado lo ha creado bien. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Diabolus enim et ali demones adeo quidem natura creati sum boni sed ipsi perse facti sum mali. Padrecito, ¿qué ha dicho? He leído lo que dice el catecismo, está en latín y además está la traducción. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, dice el Concilio de Letrán, el cuarto Concilio de Letrán del año 1215. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Dios, todo lo que ha creado, lo ha creado bien. Dios creó a los ángeles. Un grupo de esos ángeles se rebelaron contra Dios. Ellos mismos se hicieron demonios. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles, segunda de Pedro 2:4. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira. Juan 8:44. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 392. Queridos hermanos, el diablo existe, no es cuento chino, no es invento de los padrecitos para meterle miedo a la gente. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira. Juan 8:44. Pero no hay que tenerle miedo al diablo. Si estamos con Cristo, vencemos al maligno. ¿Cómo se llama el primer pecado cometido por el hombre en la historia? Se llama pecado original. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se llama pecado original. Y es el pecado con el que nosotros nacemos. Todos nacemos con el pecado original. La única excepción es María Santísima, nuestra Madre. María nació sin la mancha del pecado original. ¿Qué podemos decir sobre el pecado original? El hombre, tentado por el diablo, desobedeció a Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Cuando leemos Génesis 3, ahí nos damos cuenta cómo fue el primer pecado que se cometió en la historia, el pecado original. Adán y Eva desobedecieron a Dios, engañados por el diablo, el padre de la mentira. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 397. Queridos hermanos, todo pecado es una desobediencia a Dios. Y la primera desobediencia a Dios se llama pecado original. Adán y Eva desobedecieron a Dios, engañados por el maligno.
¿Cuántas veces les he narrado el cuentito del pececito que quería morder un anzuelo? Era su sueño morder un anzuelo y le decía a su papá pez: papito, quiero morder un anzuelo. Y papá pez le decía: no, hijito, si muerdes el anzuelo será tu fin. No muerdas el anzuelo, obedece. Y un día el pececito pensó: ¿por qué mi papá pez no quiere que muerda el anzuelo? Seguramente no quiere que conozca otros mundos. Voy a desobedecer. Y el pececito vio un anzuelo y lo mordió y terminó en una cevichería. Cuando Dios nos pide algo, nos manda algo, es por nuestro bien. Todo pecado es una desobediencia a Dios. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Catecismo de la Iglesia Católica número 398. Queridos hermanos, el pecado consiste en que yo desplazo a Dios del primer lugar de mi vida, desprecio a Dios. Y entonces viene la verdadera tragedia para el hombre. Porque solamente podemos ser felices si colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Ahí donde se desplaza a Dios, ahí no hay felicidad. Por eso es fundamental la primacía de Dios en nuestra vida. Coloquemos siempre a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Los santos nos han enseñado la primacía de Dios. Decía Santa Teresa de Jesús: solo Dios basta. Punto. Solo Dios basta. Y San Agustín dirá: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué consecuencias trajo el pecado original en el hombre? El hombre pierde la gracia y trajo la muerte para todos los hombres. El pecado original trae consigo que se pierde la gracia. En la clase pasada hemos hablado que Dios creó a nuestros primeros padres en gracia, en santidad y justicia originales, así se llama en la teología. Es decir, Adán y Eva fueron creados en amistad con Dios. Y todo esto se pierde por el pecado original. Se pierde la gracia y viene la muerte. Y la muerte llega a todos los hombres. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 416. Adán es cabeza de la humanidad pecadora. Cristo es cabeza de la humanidad redimida. Por eso podemos hacer un paralelo entre Adán, hombre pecador, y Jesucristo, el nuevo Adán, el que salva al hombre. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 416. ¿Qué rupturas trae el pecado original? 4 rupturas. ¿Se acuerdan de Yola Polastri? ¿Qué decía Yola Polastri? 4, 4, 4. El hombre rompe con Dios, Génesis 3:8. El hombre rompe consigo mismo, Génesis 3:10. El hombre rompe con el prójimo, Génesis 3:12. El hombre rompe con la creación, Génesis 3:17. Ahí están las 4 rupturas que trae el pecado original. El hombre rompe con Dios,
una vez que Adán y Eva han desobedecido a Dios, se esconden ante la presencia de Dios. Adán y Eva han roto con Dios, se esconden. Para ellos, Dios ya no es un amigo, hay que esconderse de Dios. El hombre rompe consigo mismo, Génesis 3:10. Dios le pregunta a Adán, ¿por qué te has escondido? Y Adán contesta, porque estaba desnudo, se han desatado las pasiones. El hombre queda roto por dentro. El hombre rompe con el prójimo, Génesis 3:12. Adán le dice a Dios, la mujer que me has dado como compañera, ella es. Ella. Yo paso piola. Tenemos la primera pelea matrimonial. Ahí empezó todo. Ahí empezaron las peleas entre esposos. El hombre rompe con el prójimo. Y el hombre rompe con la creación. Maldita la tierra por tu causa, le dice Dios a nuestros primeros padres. Por eso el problema ecológico nos lleva al pecado. El hombre, cuando se olvida de Dios, destroza la obra de Dios. Ahí donde se pisotea la santa ley de Dios, ahí tenemos la verdadera tragedia. Queridos hermanos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que todos los males vienen cuando se pisotea la santa ley de Dios? La gran tragedia de hoy es que se ha perdido el sentido del pecado. Y por eso se hacen marchas donde se muestra orgullo del pecado. Esto es diabólico. Una marcha donde se muestra el orgullo de tener relaciones homosexuales es una marcha diabólica. Lo digo con claridad. Y hay que enseñar a la gente que eso está mal. Voy a decirlo otra vez, ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Se tiene que respetar a la persona homosexual, porque tiene una dignidad, es imagen y semejanza de Dios. Pero hay que decir con claridad que las relaciones homosexuales van en contra de la ley de Dios. No se puede hacer orgullo de la inmoralidad. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Catecismo de la Iglesia Católica número 400. Fíjense cómo el pecado original trae una ruptura con Dios, que es lo peor, la ruptura consigo mismo, quedamos rotos por dentro, la ruptura con el prójimo, por eso las peleas, los conflictos, y la ruptura con la creación, por eso el desastre ecológico. ¿Qué trae consigo el pecado original en la historia de la humanidad? A partir del pecado original empiezan todos los males para la humanidad. Todos los males empiezan por el pecado original. Entra la muerte, entra la enfermedad, entran los pecados personales. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo, el fratricidio cometido por Caín en Abel. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras.
dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 401. A partir del pecado de Adán y Eva, es decir, del pecado original, comienza un río de pecados. Queridos hermanos, somos pecadores y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Pero no para quedarnos simplemente con decir soy un pecador que ama a Cristo y que se quiere convertir. Ayer me alegré porque estaba visitando varias casas para entronizar los hogares al Sagrado Corazón de Jesús y toqué varios timbres de las casas. ¿Quién es? ¡Un pecador! Pase, Padre Carlos. La verdad que a mí me alegra cuando me identifican como lo que soy, un pecador. Somos pecadores, pero pecadores que aman a Cristo y que se quieren convertir. El primer paso para convertirnos es reconocer que somos pecadores. ¿Qué relación tenemos con el pecado de Adán? Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Adán es cabeza de la humanidad pecadora. Y el pecado de Adán se transmite de generación en generación. Todos nacemos con el pecado original, porque se transmite de generación en generación. Es un pecado contraído, no es un pecado personal el pecado original para nosotros. Por eso es importante bautizar pronto a los niños. Adán es cabeza de la humanidad pecadora. Jesucristo, el nuevo Adán, es cabeza de la humanidad redimida. Y así como hay solidaridad en Adán, todos nacemos con el pecado original, hay una solidaridad en la salvación obrada por Cristo. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Ahí hay dos citas bíblicas muy importantes que están en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 402. Queridos hermanos, el Catecismo está lleno de citas bíblicas. Por eso siempre, al final de cada clase, les dejo citas bíblicas para que hagan su fichero. Y voy a premiar el mejor fichero. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Somos pecadores. Me alegra que la gente me identifique. Soy un pecador. Ahí veo como un místico Moisés me escribe, usted es un siervo inútil. También soy un siervo inútil y soy un burro, el burro de Jesús. Esos tres títulos tenemos que considerar siempre en nuestra vida. Soy un pecador, soy un siervo inútil, soy el burro de Jesús. Queridos hermanos, somos pecadores, pero no nos quedamos ahí. Somos pecadores que amamos a Jesús y queremos ser santos. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Romanos 5:18. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 402. Queridos hermanos, el pecado lleva consigo la tragedia de la humanidad. Pero Jesucristo restaura la humanidad.
Y así como en Adán somos pecadores, en Cristo Jesús somos salvos. Por eso no hay nada más bonito que vivir en Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado del hombre? Dios ofrece la salvación a los hombres. Dios no abandonó a los hombres. No podemos quedarnos solo con el tema del pecado. La vida no tendría sentido si nos quedamos solo con el tema del pecado. Por supuesto que hay que hablar de que existe el pecado. Por supuesto que hay que decir que el pecado hace daño. Por supuesto que hay que remarcar que el pecado es causa y raíz de todos los males. Pero no nos quedamos solo con el tema del pecado. Debemos enfatizar que Dios es misericordioso y Dios ofrece la salvación a los hombres. Dios no abandonó a los hombres. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Génesis 3:15. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 410. Queridos hermanos, Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Adán y Eva ofendieron a Dios y Dios no los abandonó, abrió un camino de salvación. Y aquí tenemos el protoevangelio en este texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 410. En Génesis 3:15 se anuncia que vendrá la mujer que pisará la cabeza de la serpiente infernal. ¿Quién es esa mujer? María, nuestra madre. María es la nueva Eva. Jesús, el nuevo Adán. Adán y Eva nos arruinaron. Voy a decirlo con un lenguaje teológico. Nos fregaron con J. Ya entienden ustedes, son muy inteligentes. Adán y Eva nos fregaron. Pero viene la nueva Eva, María Santísima, y viene el nuevo Adán, Cristo, y viene la salvación. Dios en Cristo Jesús nos ofrece la salvación. Hay una frase muy bonita que está en latín para hablar de María, nueva Eva. Socia Christi. Qué bonito. María es socia Christi. María es la socia de Cristo. ¿Qué es la concupiscencia? A ver, repitan, concupiscencia. Es la inclinación al pecado. Dado que nacemos con el pecado original, la naturaleza humana está herida. Nosotros nacemos con el pecado original. La naturaleza humana está herida. El bautismo borra el pecado original, pero queda la concupiscencia. Es decir, siempre está la inclinación al pecado. Esa inclinación al pecado se llama concupiscencia. La inclinación a la mentira, la inclinación al chisme, la inclinación a la crítica destructiva, la inclinación a la lujuria, la inclinación a la gula, la inclinación a la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. La inclinación al pecado no es pecado. Si nosotros acogemos la gracia de Cristo, no nos dejamos arrastrar por la concupiscencia. A ver, repitan otra vez, concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Y todos tenemos la concupiscencia, todos. Fíjense cómo los niñitos, entre ellos se pelean. Fíjense cómo desgraciadamente hay bullying en los colegios. Fíjense la corrupción que con
Indignación contemplamos en las autoridades que tenemos. La concupiscencia es la inclinación al pecado y cuando se concreta esa inclinación al pecado se peca. El bautismo borra el pecado original, pero queda siempre la concupiscencia. Todos tenemos la inclinación al pecado. María Santísima, nuestra Madre, no tuvo concupiscencia. Quitando a la Virgen, y yo creo que San José también, pero es algo personal, no es dogma de fe, los demás santos han tenido que luchar contra la concupiscencia. Nosotros no somos marcianos, no somos extraterrestres, tenemos la concupiscencia. Y no te asustes ante la concupiscencia. No te asustes, somos pecadores, pero no te dejes arrastrar por la concupiscencia. Padrecito, es que tengo envidia. Bueno, pide a Jesús la gracia para que no tengas envidia. Padrecito, es que tengo la lengua larga. Pues pide a Jesús la gracia para que tu lengua no mida 2 kilómetros. Padrecito, es que tengo buen apetito. Tengo gula. Tengo apetito común, como un elefante. Bueno, pues pide a Jesús la gracia de la templanza. Todos tenemos siempre inclinación al pecado. Tú sabes por dónde te aprieta el zapato. Por eso hay que luchar todos los días contra las malas inclinaciones, contando siempre con la gracia de Dios. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 418. Todos tenemos la concupiscencia, no hay que asustarse. Si rezas todos los días, si te confiesas con frecuencia, si eres una persona eucarística, si eres recontra mariano, no te vas a dejar arrastrar por la concupiscencia. ¿Qué es lo que trae luz a la tragedia del pecado? La salvación obrada por Jesucristo. Jesús es el nuevo Adán que redime a toda la humanidad caída en el primer Adán. Por eso, hermanos, no nos quedemos solo con la tragedia del pecado. Hay que ir más allá. Hay que contemplar a Jesús. Jesús es el que trae sentido a nuestra vida. Hay un texto muy bonito que yo lo uso en las clases de escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio del más allá. Este texto es Romanos 8:1. Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Te ha quedado claro? Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Si tú vives en Cristo Jesús, eres salvo. Por eso hay que vivir en Cristo Jesús. En eso consiste la vida cristiana. Pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 412. Qué bonita enseñanza de San León Magno, papa y gran teólogo, doctor de la Iglesia. San León Magno, quien vivió en el siglo V, papa, dice: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. ¿Qué significa la gracia inefable de Cristo? La gracia misteriosa, algo que nos supera. Jesús ha traído bienes mayores. Por eso vale la pena vivir con Jesús.
La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 420. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Padrecito, todos los días rezo por mi hijo. A mi hijo le dicen botiquín vacío, ya no tiene remedio. Sí tiene remedio. Sí tiene remedio. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Sigue rezando por tu hijo. No bajes la guardia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Queridos hermanos, ¿cuántos santos nos enseñan que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Romanos 5:20. San Pablo. Todos sabemos que Saulo perseguía a los cristianos. San Agustín. Todos sabemos que Agustín estaba dominado por la lujuria. San Camilo de Lelis. No sé si saben, ahora van a saber que Camilo tenía el vicio del juego. Mateo Talbot, el venerable Mateo Talbot. Le decían Chapita porque paraba pegado a la botella y terminaba en el suelo. Era borracho. Pero fíjense, ahora es el venerable Mateo Talbot. Le decían aire acondicionado, chupa hasta el aire. Y fíjense cómo se reformó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Síntesis. Hablar de la caída nos lleva al pecado. Los primeros que pecaron fueron los ángeles caídos, los demonios. Así que ya sabes, si tu esposo, tu novio o tu enamorado te dicen, eres como un ángel caído del cielo, te está diciendo que eres un demonio. La caída de Adán es el pecado original. Este pecado se transmite de generación en generación. La respuesta al pecado del hombre es la salvación ofrecida por Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hemos terminado. Vayan haciendo su fichero, leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 385 al 421, Génesis 3, 1 al 19, Sabiduría 1:13, Sabiduría 2:24, Primera de Juan 5:19, Romanos 5:19, Romanos 5:20. Vayan haciendo sus ficheros. Génesis 3, 1 al 19, Sabiduría 1:13, Sabiduría 2:24, Primera de Juan 5:19, Romanos 5:19, Romanos 5:20. De todas estas citas, que nunca se les olvide, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a rezar juntos por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia que deseamos obtener por intercesión de Fran Duff.
Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por la paciencia que me tienen. Hemos llegado al número 421. Dios mediante, el próximo sábado empezamos con lo que a mi concepto es la parte más bonita, Jesucristo. A partir del próximo sábado comenzamos con lo que nos enseña el catecismo sobre Jesús. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Así que estamos avanzando poco a poco. Mi deseo, mi sueño es llegar al número 1065. Y llegando al 1065 ya me puedo ir en paz. Así que todos los sábados, salvo el primer sábado de mes, tenemos las clases de catecismo. Hay que formarnos. Católico ignorante se vuelve protestante. Católico ignorante está más perdido en cosas de fe que vegetariano en parrillada. Así que a formarnos. Todos tenemos que formarnos. Yo el primero. Yo también tengo que formarme para poder transmitirles a ustedes las verdades de la fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Un saludo para la Legión de María. Ánimo y a estar muy unidos en la oración, a no dejar el Santo Rosario. Que tengan un bonito sábado, un buen almuerzo.